Bueno, pues buenos días a los que ya entraron. Pongan por favor su asistencia en el chat. Ya comenzamos en un momento. Gracias. Bueno, pues vamos a comenzar la primera sesión de la semana. Es la sesión número 22. Recordarles que esta semana ya está habilitado en Drive las 3 sesiones de la semana, 22, 23 y 24, en el caso de esta materia que es filosofía. Y bueno, recordarles que las últimas sesiones que hemos tenido ya es parte del contenido del tercer parcial, por lo tanto van a ser consideradas para la evaluación del siguiente parcial. Las últimas, me parece que es a partir de la 18-19. Entonces, bueno, nada más en ese entendido. La última vez que nos vimos, que la clase que recuperamos el día viernes a las 3 de la tarde, vimos el tema de utilitarismo. Y nada más para recordar, porque había hoy un comentario que pedía ahí una retroalimentación o un tipo de duda. Nada más recordar que el utilitarismo es la ideología filosófica que antepone la conveniencia a nivel social para la mayoría y a nivel individual en el punto de felicidad, pero entendiéndose felicidad como aquello que va a colaborar o a contribuir para la consecución de las metas. No precisamente el término de felicidad relacionado con alegría, con ese tipo de felicidad, sino una felicidad de corte o de tipo racional, que desde la filosofía se logra y se da cuando se logran conseguir los objetivos y las metas. Hablando a nivel colectivo social, el utilitarismo le apunta al beneficio de las mayorías y las consecuencias que van a tener las acciones para tal beneficio, que en los sistemas de gobierno se les llama bienestar. Es decir, dentro del utilitarismo, quiero hacer una reforma de tipo económica, laboral, se va a evaluar desde el utilitarismo en relación al beneficio que va a traer a la sociedad, es decir, bienestar social. Y les recuerdo un poco lo de estructura socioeconómica. Acuérdense que los indicadores que miden el crecimiento económico de los países están relacionados con el Producto Interno Bruto, con el ingreso per cápita, con la relación de la moneda con otras monedas, en nuestro caso es peso dólar, con la inflación, con la capacidad de compra, y esa bonanza económica trae como resultado un beneficio social, que a ese se le llama bienestar social. Es decir, la salud, la felicidad, que por cierto ha estado así como que de moda el comentario porque la administración actual a nivel federal desecha o desprecia los indicadores económicos y quiere imponer unos nuevos que es la felicidad. Y bueno, nada más entender que la felicidad es la consecuencia de bienestar social, y el bienestar social es la consecuencia del crecimiento económico. ¿Cómo voy a tener un buen sistema de salud si no tengo un buen desarrollo económico? Tiene que haber un superávit para que yo le pueda invertir a infraestructura. ¿Cómo voy a medir la seguridad si no hay primero un superávit económico que me permita a mí invertirle más a la seguridad, más patrullas, más elementos policíacos, más fuentes de empleo, sueldos mejor pagados, y la consecuencia final de eso será el que baje la inseguridad? Pero todo comienza con la capacidad que tiene el Estado para poder invertir en aquellos insumos que benefician a la población. Eso nada más para acabar la parte del utilitarismo, para que les quede bien claro que hay dos tipos de utilitarismo: aquel que está enfocado en el desarrollo personal y aquel que se enfocó al desarrollo social. Entonces, nada más para que les quede claro.
y bueno, determinamos, creo que lo que culmina o le pone un tinte bastante comprensivo es el ejemplo este que vimos, que es un clásico, ¿no? Del tranvía, a veces es un tren, y la decisión utilitarista de a quién sacrificar, en el entendido de que hay que sacrificar a uno. Digo, es una analogía, es una metáfora, no es real. Eh, en el caso de los beneficios, desde el utilitarismo, pues nos dirían, pues tienes que salvar a aquel que trae mayor impacto en lo social, y es ahí donde recordamos la clase pasada, que dijimos, bueno, si esta persona es igual a estas, es obviamente que voy a tomar el camino hacia la derecha. Pero si esta persona tiene la cura para la influenza, para el COVID, por cierto, bueno, pues entonces yo tengo que, en un proceso racional, desde el utilitarismo, sopesar y medir la decisión que voy a tomar, pero de manera racional, no de manera superficial. Y bueno, eso es lo del utilitarismo, que en algunos casos es un poco recto, es un poco cuadrado, es un poco inflexible, es un poco no emocional, es más bien racional para tomar decisiones de corte racional y no emocional. Y bueno, eso la sesión anterior, que fue la 21, y hoy otro tipo de ideología parecida al utilitarismo, al pesimismo, al existencialismo, y esta se llama dualismo filosófico. A manera de introducción, nosotros, ustedes en este momento tienen la decisión de optar por un camino, pongamos el camino oscuro, negativo, el de la izquierda, ¿no? Que simbólicamente siempre se ha identificado ese proceso, ¿no? Cuando queremos ver la dualidad entre el angelito y el diablito, pues el diablito va del lado izquierdo y el angelito va del lado derecho. Bueno, en la vida, en todo momento, ante toda circunstancia, nosotros tomamos decisiones. Puede ser una decisión hacia el bien, hacia lo bueno, hacia lo correcto, hacia lo que me va a llevar a prosperar, a ser mejor, a ser feliz, y el otro camino, ¿no? El camino de la procrastinación, el camino de la desesperanza, del desapego, de la infelicidad. Y bueno, el dualismo filosófico dice que el mundo es justamente una contradicción. Eso deberían de estar ya tomándolo como nota manera, a pesar de que sea introducción. El dualismo filosófico plantea que el mundo es una contradicción. Conste que es una corriente que a veces se opone a otras corrientes. Por ejemplo, hay una corriente que se llama monista, monista de uno. En el caso del dualismo, pues obviamente son dos grandes elementos que tiene el ser humano enfrente y que toma una decisión u otra. Es un poco conectar el dualismo filosófico con los temas anteriores, con el utilitarismo, con el pesimismo, con el pragmatismo, con el pesimismo positivo, con el pragmatismo, con el existencialismo. Y entre todos son como que un conjunto de herramientas que en algún momento de nuestra vida, pues podemos utilizarlas para afrontar de una mejor manera lo que me vaya a tocar vivir, que nadie sabe qué es lo que nos va a tocar vivir. Entonces, para el dualismo filosófico, para esta corriente que es tan antigua, que su origen está en Platón, no, está desde antes, está desde Pitágoras, cuando Pitágoras decía lo exacto y lo inexacto, el par y el impar. Ahorita vamos a ver los diferentes dualismos que han existido a lo largo de la historia, pero baste como introducción que es una corriente que plantea que el mundo es una contradicción, que hay claro y hay oscuro, que hay cielo, que hay infierno, que desde diferentes enfoques se le ha dado nombres diferentes, pero siempre es así, que hay hombres y hay mujeres, que hay felicidad y hay infelicidad, que hay vida, pero también hay muerte, y es parte de algo que no se puede desprender o separar, porque el dualismo es una corriente que establece que estos principios no se pueden desasociar, que son parte de la existencia, no nada más humana, que es parte de la existencia en el universo. Y ahorita la vamos a analizar. Eso es lo que haremos el día de hoy. Vamos a tomar notas respecto a lo que estoy explicando y además al final un video reflexivo que espero que lleguemos a esa parte final en donde entendamos qué es el dualismo, la trascendencia que tiene y luego una invitación para que a través de este video ustedes se vayan ahora sí que por la derecha, por lo que simboliza el camino de lo correcto, de lo justo, de lo feliz, de lo útil, de lo pragmático, de lo que es claramente la existencia auténtica y todos los atributos
buenos que les quieras poner a esa parte de este dualismo. Entonces, bueno, eso es lo que haríamos el día de hoy como sesión número 22. Recordarles el compromiso de los lineamientos de clase a distancia, que son estos que están aquí. Recordarles que esta semana están abiertas las 3 nuevas carpetas para las actividades en Drive. Recordarles que todavía estamos en examen, por lo tanto hay cierta flexibilidad para poder entregar las actividades hasta máximo el viernes en estas 2 semanas que son semanas de exámenes, pero bueno, ahí está el compromiso por parte de ustedes, estar atentos a la plataforma, sobre todo a los exámenes que todavía tienen pendientes, ¿no? El dualismo filosófico, ¿cómo se representa? Se representa así. Primero, vean la imagen que está aquí. Por un lado, es la vida sombría, la vida oscura, lo tenebroso, lo incierto, incluso simbolizando hay quien de este lado simboliza, por ejemplo, desde la teología, al infierno, al demonio, y por el otro lado es la luz, es la tranquilidad, la pasividad, la alegría, la felicidad, la vida, todo lo positivo versus todo lo negativo. Eso es el dualismo filosófico y siempre ha estado presente desde tiempos inmemoriales, desde incluso hace más de 2300 años. En el siglo IV antes de nuestra era ya algunos personajes tenían bien afianzada la teoría del dualismo. De hecho, desde antes, desde el siglo V antes de nuestra era, Pitágoras ya estaba siendo parte de esto del dualismo, a pesar de que no se llamaba aún dualismo. Se llama dualismo a partir de Platón, cuya clímax del dualismo es la alegoría de la caverna, que lo vimos desde un enfoque de superación, ahora lo vamos a ver desde el enfoque dualista. Entonces, bueno, esto a manera de introducción. Nos vamos a algunos elementos del dualismo. Vean, para los que no sabían el significado, pero normalmente lo usamos, incluso en la filosofía china, incluso personajes como Confucio, de hecho Buda, que además de atribuirle características casi como una deidad, pues es humano, presenta la filosofía dualista. Para los que no sabían la simbología y creían que exclusivamente se basaba entre el hombre, color blanco, la mujer, color negro, el hombre, todo lo positivo, la mujer no tanto, una postura completamente machista, completamente separatista, sexista, para los que no sabían, y es raro, ¿no? Porque se supone que la corriente del taoísmo, pues como corriente filosófica debería de apuntar siempre al desarrollo de todos. Sin embargo, la cultura china, que es donde nace todo esto y luego se transmite a Japón, pues es una cultura que incluso en esos países también se practica la división de género y el machismo, cada vez menos, pero en aquellos tiempos, pues más evidente. En realidad no es eso. En realidad el color blanco simboliza al bien y el color negro simboliza al mal. ¿Se acuerdan cuando les comenté que la clase de hoy va enfocada a que ustedes entiendan qué camino deben de tomar? Pero además, la enseñanza está en la simbología. Vean, el color blanco representa el bien y el color negro representa el mal. Pero, además, si logran ver, en el bien a veces se presenta el mal y en el mal a veces se presenta el bien. Y de lo que se trata, bajo la corriente del taoísmo, de Tao, que Tao significa camino, método, la doctrina, la guía, la vía, se le llama la corriente taoísta, y Tao significa vía, camino, método, doctrina. Es decir, es como que una guía para que nosotros hagamos las cosas bien. Y como un símbolo, un simple símbolo, nos puede decir tantas cosas. Más allá de la interpretación de género, que olvídenla, es el bien y el mal. Pero dentro del mal siempre va a existir el bien, a lo mejor en una minoría, pero siempre. Y dentro del bien siempre va a existir el mal, a lo mejor en una minoría. Y de lo que se trata es del equilibrio, que es la doctrina budista. Ese equilibrio entre todas las cosas, entre el bien y el mal, evitando los excesos, evitando estar únicamente puesto en un solo lado. Y también es una enseñanza de que el mundo es así. El mundo tiene dos vertientes. Tú tomas el camino,
pero lo importante es que entiendan que no todo es bueno, que el mundo idealista, el mundo utópico donde todo es felicidad, donde todo es bueno, pues en realidad tiene su contraparte. Es un poco la corriente pesimista, ¿no? En donde te plantea un escenario pues negativo. Acá también te presenta un escenario positivo, pero te advierte que hay un escenario negativo. Bueno, el yin y el yang es parte del dualismo filosófico de la tradición oriental, del taoísmo en China. Personajes como Confucio y Buda desarrollaron esta idea del dualismo a través del yin y el yang. Creo que esto sí es de conocimiento general. El yin representa la parte oscura, simbólicamente o mal interpretado se le ha dado la connotación de la mujer, y el yang, que es el color blanco, simboliza al hombre, aunque esta connotación es meramente corta, no tiene trascendencia, sino desde el taoísmo, en donde se representa el bien y el mal. Por otro lado, ya en la tradición occidental, la máxima expresión tal vez del dualismo filosófico sea la lucha entre la corriente del lado izquierdo, donde ven a Descartes, Spinoza y Leibniz, la corriente racionalista, versus la corriente empirista, representada principalmente por John Locke, aunque bueno, también aparecen otros autores, pero principalmente John Locke. Y del lado izquierdo, el principal exponente, desde luego, es que René Descartes, pienso, luego existo, racionalista. Y John Locke la apuesta más al empirismo. Y esta lucha entre dos puntos, entre una opción y otra, es lo que simboliza, es la expresión máxima de lo que es el dualismo filosófico en el mundo occidental. Entonces, que les quede claro que el dualismo filosófico es una corriente filosófica que establece que hay dos principios supremos, presentes en el todo, y además son irreductibles. ¿Qué significa ser irreductibles? Que no se pueden reducir o separar. Es decir, la existencia en sí lleva implícito estas dos realidades, este dualismo. Entonces, la filosofía dualista establece que existen dos principios supremos en el todo, son independientes entre sí, son irreductibles o inseparables y además suelen ser antagónicos, es decir, suelen ser contrarios, por así decirlos, pero bien utilizados se pueden complementar. Claro, la imagen del yin y el yang respecto ahora sí al género, pues se complementa el género masculino con el femenino para alcanzar la plenitud. En el lado derecho, claro, el racionalismo más el empirismo se puede convertir en la metodología científica. Es la complementación de la idea con la práctica, es la teoría con la práctica. Entonces va a depender de qué manera utilizo lo contrario a mi favor y no que signifique un retroceso. Al final, el video que vamos a ver es una invitación a esto, justamente de lo que estoy diciendo. Vean lo que estamos pasando en este momento. Digo, a lo mejor ustedes desde su juventud y que son dependientes de sus papás, pues no han dimensionado lo que estamos viviendo. Estamos viviendo, sí, un encierro, una pandemia, una cuarentena, que más bien va a ser centena, pero estamos atravesando un momento de contracción económica que va a traer consecuencias graves en los próximos meses y años. Y contra eso nos vamos a tener que enfrentar. Vean la incapacidad que tenemos para tener clases de manera presencial. Bueno, en lugar de quedarnos en este ámbito, vean la imagen negativa, pues vamos a poner una contraparte. Vamos a poner lo diferente a ese escenario que no es tan bueno para tratar de enfrentarlo de una mejor manera. Tienes dos opciones, quejarte o luchar. Tienes dos opciones, quedarte estancado en ese lugar o tratar de trascender. Es decir, aprovechar ese pasito que estamos sufriendo en este momento para atrás, nada más que sea para tomar impulso y no para quedarnos atrás de la línea. Y ese es un poco el fundamento que intento que entiendan desde la filosofía dualista. Primero, entender que el mundo tiene dos realidades y luego, ¿qué opción quieres tomar? ¿Quieres tomar la opción del bien o del mal? ¿Quieres trascender o te quieres estancar?
Y ya conociendo que hay esas dos realidades, ustedes deben de enfrentar de una mejor manera el mundo. En la práctica, tienen que hacer algo, pero luego entra la pereza, la flojera, la procrastinación. Entonces no lo hago. Entonces me estoy condenando a no trascender. Bueno, el mundo es así, pero en la medida en que te des cuenta de estos procesos, pues los puedes enfrentar de una mejor manera. Entonces, hasta ahorita, ya acordamos qué es la filosofía dualista, que son dos principios supremos, existentes en el todo, son independientes, suelen ser irreductibles, es decir, inseparables, suelen ser también antagónicos, y bueno, lo importante es el reconocimiento de ello y de qué manera lo voy a afrontar. Desde la época antigua, personajes como Platón, lo vimos con Platón, habla acerca del dualismo. Platón mencionaba que hay dos tipos de mundo. El mundo que se entiende a través de los sentidos, es mundo sensible, y el otro mundo que se entiende a través de las ideas, a través de la mente. Ese es el mundo inteligible. En la época del Renacimiento, el del lado izquierdo se le llamó empirismo. El del lado derecho, el inteligible, se le llamó racionalismo. Pero el primero en hablar de esto, pues fue Platón, mucho antes, casi 2000 años antes que luego se redescubriera en la época del Renacimiento. Tenemos pues dos mundos. Y si nos enfocamos solamente en la interpretación de uno de los dos mundos, pues no lo vamos a entender. Esta dualidad, de alguna u otra manera, tenemos que aprovecharla para fusionarla y para tener un mejor entendimiento de la realidad. Vean desde este enfoque la alegoría de la caverna, que lo vimos desde el ámbito de la trascendencia. Ahora desde el ámbito del dualismo de Platón. ¿Se acuerdan? Estos personajes que voy a poner el cursor que están aquí, han estado condenados toda su vida a estar quietos, a estar encerrados y a percibir esta realidad. Percibir, y se percibe en este caso con la vista. Ellos, como solamente percibían esta realidad con la vista, se formaron una idea acerca de que esto era el mundo. Se imaginaban un mundo, pues, así, un mundo de sombras, porque esa falsa percepción de la realidad únicamente con un sentido les permitió creer que esto era la realidad. Pero, en realidad, el mundo es diferente. El mundo es esto que está aquí. Es un mundo que se debe de experimentar para poderlo entender. Es decir, la vivencia, lo sensible, pero a través de todos los sentidos, no únicamente uno de ellos, que es la vista. La parte de oír los pájaros, escuchar el viento en tus oídos, el sentir la temperatura, el calor, la brisa, el sol, tocar un árbol, tocar lo que era realmente un cántaro y no simplemente una sombra, todos los sentidos juntos para poder interpretar la realidad. La alegoría de la caverna también tiene una connotación para explicar las dos realidades. La realidad que se forma en tu mente y la creencia de que el mundo es así, esta que está aquí, y la realidad sensible, cuando la experimentas en su totalidad. Aquí la experimentabas solamente con un sentido, que es la vista, pero te faltaban los otros 4 o los otros 6 sentidos, dependiendo si son 5 o 7, la interpretación que le quieran dar. Pensemos en los 5. Entonces, cuando ya lo experimentas con el resto de los sentidos, tienes una mejor idea de la realidad. Ese es el dualismo desde Platón, es el dualismo ontológico de Platón, en donde yo contrasto la realidad que surge en mi mente y la realidad que observo a través de mis sentidos, la realidad sensible. Entonces, desde tiempos muy antiguos ya existía este principio de la dualidad, en este caso en referencia a la realidad, que hay dos mundos de naturaleza diferente, que es el mundo sensible, el que se percibe a través de los sentidos, y el mundo inteligible, que es a través de las ideas. Y no es bueno ni uno ni otro, no hay una discusión aquí, en realidad se deben de fusionar. Bueno, este mismo principio se debe llevar al resto de todas las cosas para poder tener un complemento y una mejor comprensión de la realidad. Aquí todavía, bueno, me regreso aquí por si quieren tomar alguna nota. Esto no se queda nada más con Platón. Vamos a tomar nota también de esto. Otro personaje como Pitágoras, y aquí escriben Pitágoras. Si quieren, para que sea fácil, nada más pongan el concepto y las dos divisiones, las dos realidades.
Por ejemplo, Platón, mundo sensible, mundo inteligible. Hagan de cuenta que en lugar de color rojo es el nombre de ahí Platón. Así nos vamos con los siguientes ejemplos. El siguiente es Pitágoras. Pitágoras también hizo un reconocimiento de las dos realidades. Primero, para los que están en el área de exactas, lo deben de entender mucho mejor. Por ejemplo, el límite y lo ilimitado, parte de los principios de Pitágoras. El par y el impar, en referencia al número. Entonces, Pitágoras también es parte de esta dualidad, también considera el principio de la dualidad de la realidad. Entonces, en lugar del color rojo ahí sería Pitágoras y los dos vertientes sería por un lado límite y por otro lado lo ilimitado. Otro ejemplo sería del lado izquierdo el par y del otro lado lo impar. Es decir, todo tiene su contra. Los presocráticos. Acuérdense que los presocráticos, lo vimos en el primer parcial, son aquellos que antes de Sócrates intentaban explicar la realidad física, el cosmos, los fenómenos naturales. Ellos también utilizaron el principio de la dualidad. A ver si recuerdan, por un lado estaba el caos, un mundo vuelto loco, y por otro lado el orden, el nous. Utilizamos de hecho esta palabra en clase, nous, N-O-U-S. ¿Qué es el nous? Es el orden. Les comenté, es como que el orquestador de que las cosas salgan y funcionen. Es como para muchos el Dios, el que hace que las cosas funcionen. Es lo exacto, es la divinidad, es lo correcto, es lo justo, es una inteligencia no perceptible. Para los griegos, el nous era una maravilla, es lo que mantenía el orden en medio del caos. Entonces, para los presocráticos, otro ejemplo, en lugar de realidad, aquí sería presocráticos, aquí sería caos y aquí nous. Entendiendo que nous es orden. También Aristóteles, otro ejemplo, para también dividirlo en dos. Aristóteles, desde su obra La Ética, habló acerca de qué era el bien y qué era el mal. Entonces Aristóteles también es parte de esta ideología dualista. Otro, Descartes, René Descartes. Él hablaba acerca de también la división. Acuérdense que dentro de los principios de Descartes está lo divisible y lo indivisible. Dentro de sus postulados, él decía que el problema había que dividirse en la mayor cantidad de partes posibles. Entonces, el ejemplo es Descartes, por un lado, lo divisible, por otro lado, lo indivisible. También Descartes, acuérdense que dentro de sus principios decía que todo debía dudarse hasta que no se comprobara. Ahí está el principio de la dualidad, lo cierto y lo incierto. Para no caer en errores, hay que comprobar aquello para no caer en un error, es decir, lo cierto y lo incierto. Kant, Immanuel Kant, o simplemente Kant con K-A-N-T, otro exponente de la filosofía importante. Recuerden cuál es el dualismo de Kant. Él unificó la idea racionalista con la empirista, pero reconocía dos realidades. Entonces, hasta ahorita, Kant, entonces, racionalismo versus empirismo. Hasta ahorita, Platón con el mundo inteligible y sensible. Pitágoras entre el límite y lo ilimitado, entre el par y lo impar. Los presocráticos, el caos y el nous, que es el orden. Aristóteles, el bien y el mal. Immanuel Kant, el racionalismo y el empirismo. Y René Descartes, entre lo indivisible y lo divisible, entre lo cierto y lo incierto. Entonces, bueno, esto para entender cómo es que a lo largo del tiempo muchos han hecho esta distinción. Nos vamos a una infinidad increíble de cosas. Por ejemplo, fuerte, débil, alto, bajo, mortal, inmortal, lo orgánico, lo inorgánico, lo limpio, lo sucio, lo claro, lo oscuro, la luz, la oscuridad, capitalismo, socialismo, rico, pobre, sano, enfermo. Todos los valores, acuérdense que todos los valores tienen su contraparte, los que se llaman antivalores. Por ejemplo, responsabilidad y irresponsabilidad, ¿sí?
Entonces, prácticamente todos los valores, lo seco, lo húmedo, la tierra, el cielo, teoría geocéntrica, teoría heliocéntrica, cielo, infierno, paraíso, infierno, felicidad, tristeza, excelencia, mediocridad, voluntad, apatía, apatía o indiferencia. Por cierto, hablando del principio de la voluntad, que es parte de las teorías que hemos estado hablando. Vivir, sufrir. Y en esto último que estoy diciendo, esto de vivir y sufrir, va a la dedicación de este video. Ojalá que lo puedan interpretar de manera adecuada y es una invitación para que se vayan a la parte correcta en su modo de vida. Voy a responder las dudas que surjan en el chat. Había pedido, que esta no es la manta que quiero, que tráigame un whisky que sea importado. Se vivió quejando todo el viaje. ¿Cuál era la diferencia? Que el tipo había pagado para ir ahí y a mí me habían regalado el asiento. Entonces la pregunta es, en la vida, ¿en qué asiento te ubicas? Porque si uno cree, si siente uno que el mundo le debe algo, vas a vivir amargado. Nunca vas a conseguir lo que esperás. Nunca para vos el cielo va a ser lo suficientemente azul, nunca Argentina va a ser el país que querramos, el churrasco nunca va a estar bien cocinado, el universo nunca va a ser tan bueno como para tenerte entre los seres vivos, y vas a llegar irritado y rezongando a una muerte prematura. Está confirmado. Cuando uno se siente que el mundo no lo merece, uno empieza a vivir amargado en lugar de estar agradecido. El hombre orgulloso, dice una frase por ahí, rara vez es una persona agradecida, porque nunca cree que recibió lo que merece. En cambio, un corazón agradecido ve cada día como un regalo. Se enfoca menos en la almohada que le falta, en que el whisky no es importado, y mira los privilegios que tiene, los privilegios que puede viajar. El corazón agradecido es como un imán que va recogiendo durante todo el día razones. Me pegué una ducha tibia. Hay gente que no se puede duchar. Comí, desayuné, arroz, pero desayuné, qué sé yo. Hay un milagro de músculos que permiten que tus oídos me estén escuchando y que tu cerebro esté procesando lo que digo. Ya eso es un milagro. Los pulmones inhalan y exhalan 11.000 litros de aire cada día. Hace poco un amigo mío me dijo, ¿no sabes lo que es sentir que no podés respirar? Zafó de un efisema pulmonar. Y ahora que estamos viviendo este virus, sabemos lo que es la vida, lo que es zafar. Entonces, tu corazón, mi corazón, palpita 3 billones, con B de vaca larga, como decía una maestra que yo tenía. Billones, 3 billones de veces en toda tu vida. Tu cerebro es un generador eléctrico. Entonces uno puede agradecer por todo eso, que a lo mejor lo damos por sentado, o por la mermelada en la tostada, por la frazada que te cobija, por el chiste que te hace reír, por el meme tonto que te llega por WhatsApp, por los miles de aviones que no se caen, qué sé yo. La gratitud nos conduce por estos tiempos difíciles y siempre nos aleja de la ansiedad. Hace con la ansiedad lo que el sol hace con la neblina, la disipa. Y yo quiero contarte en esta primera noche, para no irme de tiempo, voy a cerrar con una historia que seguramente has oído, la historia de los sobrevivientes de los Andes. Ustedes saben que 45 iban en el avión, eran unos jugadores de rugby que salieron desde Montevideo rumbo a Chile, y el avión se estampa contra la cordillera y 12 murieron en el primer impacto. Y entre ese impacto, entre el primer choque contra los picos de la cordillera de los Andes, muere la madre de Fernando Parrado. Fernando Parrado, ahora les cuento quién es. Es uno de los sobrevivientes de los Andes, pero ahora les digo por qué lo menciono. 5 mueren al otro día, a los 8 días muere Susana Parrado, hermana de Fernando, por las lesiones. A los 16 días la avalancha se llevó 8 más. Lo habrán visto, o si no leyeron el libro, lo habrán visto en las películas que fueron llevados al cine, porque esto fue una historia que conmovió a todo el mundo. 2 más mueren a mediados del mes por las infecciones, y los demás completan 72 días en la cordillera, 72 días hasta ser rescatados, peor que una cuarentena, en la cordillera. Fernando Parrado es uno de los 16 sobrevivientes, y a casi 40 años de la historia que asombró el mundo, suele dar conferencias. Yo escuché una que me fascinó. Él decía, estábamos a 4.000 metros de altura y yo ya sabía que había perdido a mi mamá y a mi hermana. Y entendí que hay cosas que suceden porque hay un propósito. Cuando yo llegué al aeropuerto de Montevideo, no asignaban números de asiento. Y sí me enojé, porque dije, no, yo soy un viajero frecuente, déme un número. No, súbase y ubíquese donde puede, aleatoriamente. Entonces el tipo sube y se instala o encuentra libre la fila 9, porque de la fila 9 para atrás no quedaba nada. Así que se sienta en la fila 9, 9A.
Y le resulta que los 29 sobrevivientes al primer impacto quedaron a salvo. De la fila 9 para adelante, de la fila 9 para atrás, fallecieron todos. De la fila 9 para adelante son los que en el primer impacto sobrevivieron, y entre ellos Fernando Parrado. Comían un grano de maní por día. Después la radio trajo la noticia que habían concluido el rescate, que los daban por perdidos. Dice, tuvimos que cometer canibalismo, porque las proteínas, había un médico que dijo, las proteínas están en los cuerpos, tuvimos que tomar esa decisión. Dice, la montaña nos estaba matando, así que un día empezamos a armar una expedición, esperando ver desde lo alto los valles verdes de Chile, porque pensaban que estaban yendo para Chile, pero solo había más nieve y montañas. La cosa es que dice, yo decidí que íbamos a morir caminando hacia algún lugar, pero caminando, tratando de vivir. Finalmente los encuentran, ¿no? Los rescatan. Después de 72 días de martirio los rescatan, gracias a esta expedición. Y el tipo, cuando vuelve otra vez al continente y vuelve a su vida medianamente normal, dice, me di cuenta que había perdido en el accidente a mi hermana, a mi mamá. Y ahí me percaté de lo que es importante, que lo valioso está en casa. Después de un largo día de trabajo, la familia. Lo más valioso que yo perdí fue la familia, que ya no la tuve al regresar. Ningún éxito en la vida justifica el fracaso del hogar, de la familia, de tus hijos. Entonces él dice, no permitas que el desaliento te susurre al oído, ni que una pandemia te susurre al oído. Aunque tengas que comer sobras del ayer, aunque tengas que racionar el papel higiénico, o vivir de prestado, o alquilar, o no tener para pagar el alquiler, o si me quedé sin laburo, sin trabajo, tenés que pensar que sos una persona bendecida mínimamente por lo que tenés, por tomarte una taza de mate cocido. Porque si te podés tomar una taza de mate cocido, te tocó de la fila 9 para adelante, créeme, a la mayoría le toca de la fila 9 para atrás. Hay muchos ahora que están diciendo, estoy solo, estoy aburrido en casa, es horrible la cuarentena. Yo te aseguro que hay mucha gente en el hospital que le tocó de la fila 9 para atrás. Quedarían lo que sea por aburrirse en la casa. Si estás en tu casa, también hay gente mirándonos en un hospital. Si zafaste, si en este momento estás diciendo me falta esto, me falta lo otro, a lo mejor es que uno se siente con muchos derechos y uno tiene que empezar a ser agradecido con lo que sí tiene. ¿De qué manera conectar este video con el dualismo filosófico? Dos opciones: ver el mundo con optimismo o ver el mundo con pesimismo. Tener la voluntad para hacer las cosas y enfrentar el mundo que nos toque vivir, o sumirnos en la indiferencia, en la apatía. Buscar vivir de manera plena o condenarnos a sufrir. Y mucho tiene que ver con la disposición mental. Mucho tiene que ver con la decisión que tomes a nivel mental de cómo enfrentar el mundo. Todo el mundo entiende que vivimos un mundo tremendamente injusto, un mundo complicado, un mundo difícil, pero la mayoría de las cosas que valen la pena son complicadas, son difíciles. Entonces, la invitación desde el dualismo filosófico es que hagamos de nuestra realidad algo positivo. Sentemos las bases para poder entender este mundo que tiene contrastes, pero irnos hacia la parte positiva. Empeñarnos en todo momento en hacer algo positivo. La actividad que tienen que subir en Drive es esta: las notas que tomaron de clase, una reflexión del video. No es un reporte del video, es lo que les llevó a reflexionar esta idea de tomar la voluntad buena y poner 10 ejemplos de dualismos. Les mencioné yo algunos. Por ejemplo, frío, calor, rico, pobre. Así, 10. Además, las notas de clase y una invitación para hacer un video. Para hacer una reflexión del video, pero una reflexión, no un reporte. Es decir, ¿qué les dejó? ¿Qué enseñanza puedo yo? ¿Cómo